Bien, estamos de vuelta con Ivo Gagliuffi, socio del estudio de abogados Lazo de Romaña y Gagliuffi, para conversar sobre un proyecto de ley que pretende un cambio al régimen económico de la Constitución. Hola Ivo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Enrique, gracias por la invitación. Ivo, cuéntanos un poco sobre sobre esta iniciativa, porque llama la atención, ¿no?, que el gobierno, estando interesado en promover las inversiones, en que no continúe la desaceleración económica, nos sorprenda con algo así como un artículo como un proyecto que yo entiendo que quiere modificar el artículo 58 de la Constitución, que es el que dice que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. ¿De dónde viene este proyecto? ¿Quiénes lo apoyan? Cuéntanos un poco lo que dice. Correcto. En realidad es una iniciativa que proviene del grupo parlamentario PPC-APP, Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, y la iniciativa la ha presentado el doctor Eguren. La iniciativa se ha presentado en octubre del año 2013 y lo que propone es una modificación, una reforma constitucional para cambiar el precepto vinculado con el régimen económico. Como tú bien decías, el régimen económico, simplemente para establecer premisas básicas, es el de economía social de mercado. Y la propuesta lo que está planteando es que migre a un concepto de economía social y ecológica de mercado. El sustento que plantea el proyecto puede estar, como se dice, puede tener buenas intenciones, pero el camino al infierno está empedrado de ellas, ¿no? Claro. Y el problema de fondo es que ellos dicen que en la medida en que toda actividad económica podría tener o tiene un impacto en los recursos naturales o en el medio ambiente, esas actividades deben ir de la mano con el compromiso de proteger o de no dañar el medio ambiente. Y eso es lo que se denomina el principio de sustentabilidad ecológica, compatibilidad ecológica. Ahora, hasta ahí la cosa no suena mal, ¿no? Porque es cierto, oye, claro, es importante tener una economía de mercado, pero a ver, ninguna persona razonable va a negar que hay que evitar pues daños al medio ambiente, ¿no? Es correcto. Y gracias por la pregunta. ¿Dónde está el problema? El problema viene por dos aspectos. Vamos a llamarlo uno netamente legal y uno que eventualmente podría ser de consecuencias más que nada políticas, por coyuntura. El que es legal es justamente el que tú comentas, ¿no? Yo creo que esto puede generar una sobreregulación sobre un tema de fondo que es completamente admitido por todos. Toda economía social de mercado, evidentemente, entre otras premisas, parte de la premisa que respeta la ecología. Pero no es necesario ponerlo en la fórmula del régimen económico ese punto, porque ya existe toda una regulación, incluso a nivel constitucional, en el capítulo siguiente del régimen económico, sobre la protección al medio ambiente. Entonces no hay ninguna necesidad legal de fondo para incluirlo en este concepto. Primer tema, sobre regulación. O sea, ya la Constitución protege este tema más adelante. Es correcto. En el capítulo del régimen económico, el primer capítulo es el tema de los principios generales, donde está el artículo 58, y el capítulo 2 es este medio ambiente. Pero el segundo tema de fondo que puede preocupar es que en un país como el Perú, donde hay demasiadas iniciativas legislativas y donde tenemos muchos problemas de coyuntura, un régimen económico que comprenda a la ecología dentro de su estructura podría generar impactos como por ejemplo el que se ha producido en el caso de Conga. ¿No? Un régimen económico como este que se está planteando, que incluye el tema de la ecología, podría ser esgrimido, invocado como un apoyo al régimen constitucional para evitar una serie de inversiones. Pero no solamente eso, si uno permite que se modifique este artículo para incluir algo que es más o menos evidente, se puede estar dando pie a que también se incluyan otros preceptos que los legisladores quisieran que estén contenidos en el régimen constitucional económico y de esa manera desnaturalizarlo. O sea, que quizá dime qué piensas. A mí me da la impresión que el problema no es tanto ponerle el gorrito ecológico, o sea, porque como tú dices, el gorrito ecológico, hay mucho más que un gorrito ecológico en la Constitución, hay varios artículos de la Constitución que establecen de distintas maneras la protección al medio ambiente. Es más bien abrir la puerta a la discusión de un artículo constitucional que es la base del sistema económico peruano. Y que nos ha regido por muchos años y que nos ha permitido precisamente este desarrollo económico. ¿Por qué cambiar algo que está bien? Si no está malogrado, no lo arregles, ¿no? Como dice el refrán. ¿Y por qué al PPC le interesa abrir este debate cuando además, no sé, o sea, como decíamos al inicio, el gobierno está buscando pues que no, o dice estar buscando pues que no se desacelere la economía, promover las inversiones? El PPC es un partido pues que tradicionalmente dice también buscar eso. ¿Por qué venir pues con esta sorpresa? Y un tema bien interesante, y creo que para empezar probablemente preguntárselo al doctor Eguren pero lo que yo puedo
intuir o concluir de la lectura del proyecto de ley es que esto tiene más que nada una raíz doctrinaria, ¿no? Y es el hecho de que el concepto de economía social, ecológica y mercado proviene precisamente de las filas de la socialdemocracia alemana, que es justamente la base de la creación del concepto de régimen económico de economía social de mercado. Y como el PPC, entiendo, tiene una otra manera, alguna relación con los socialdemócratas alemanes, porque son como una especie pues es como una especie de corresponsal a nivel ideológico, han tomado una serie de lecturas, sobre todo en los años 80, de estos economistas alemanes y políticos alemanes, y los han trasladado a un proyecto de ley. Por eso yo considero que puede haber una buena intención de por medio y puede responder un lineamiento ideológico. Pero en un país como el Perú, en coyunturas tan importantes y graves como las que hemos vivido, y además con una fórmula de régimen económico que nos ha venido funcionando bien, no es conveniente o prudente que pueda existir una reforma de este tipo. Una sola acotación vinculada con el tema de Enrique, si me permites, es que, claro, es difícil que esto prospere. ¿Por qué? Porque al ser una modificación de un artículo constitucional pasa por un mecanismo mucho más complejo que la ley ordinaria, ¿no? O sea, o requiere una mayoría calificada en una legislatura más una mayoría simple, una legislatura más un referéndum, o en 2 legislaturas una mayoría calificada, ¿no? Eso es difícil de superar, pero igual es preocupante que se planteen ese tipo de iniciativas. Y ahora, ¿qué otros congresistas están apoyando el proyecto? Lo firma el doctor Euren y también los doctores Galarreta, Bengolea, Perestello, Acuña. Es decir, gente que... El PPC y APP, ¿no? Gente que yo, por lo cual tengo el mayor respeto intelectual además, ¿no? Y por eso es lo que sorprende un poco ese tipo de iniciativas. Sí, o sea, es increíble porque, a ver, tradicionalmente el PPC pues es uno de los partidos que busca proteger el modelo de crecimiento que tenemos, ¿no? Entonces, en verdad llama la atención que sea el PPC el que esté invitando a pensar una reforma constitucional sobre este artículo tan importante, ¿no? O sea, en verdad llama un montón la atención. Yo lo esperaría si quieres, del nacionalismo, ¿no? Que tradicionalmente ha querido cambiar este artículo, o no sé, pues del congresista Lammert o algo por el estilo, ¿no? Pero pareciera un artículo por eso cuando empezamos la entrevista tú dices, oye, pareciera un tema del gobierno, ¿no? Pero no es el gobierno, curiosamente, es la oposición quien lo plantea, y uno de los partidos que tradicionalmente ha sido los que han impulsado más ese tipo de temas económicos a favor del país, ¿no? Claro. Y simplemente para que la gente lo tenga bien claro, explícanos, ¿realmente existe cómo es esta protección constitucional al medio ambiente que ya existe en la Constitución? Porque creo que es bien importante que la gente sepa que el modelo de mercado no es opuesto a una protección del medio ambiente. Exactamente. Que es una idea que se trata de difundir mucho. Así es. En la Constitución, en el régimen económico, hay un capítulo que está vinculado con el medio ambiente y recursos naturales, donde ya se establece de manera explícita que el Estado va a comprometerse o garantiza la protección del medio ambiente, la sustentabilidad ecológica, la protección adecuada de los recursos naturales. Y eso, además, tiene normas de desarrollo constitucional, como la Ley General del Ambiente y otras reglamentaciones vinculadas. Además, hay entidades del Estado que están encargadas de la supervisión y control de cualquier tipo de daño o ataque en materia ambiental. Por lo tanto, no había necesidad de ello, ¿no? Y eso es lo que nuevamente no preocupa, porque se está generando una sobreregulación. Y hay un tema adicional que quisiera puntualizar, que si me permite, y es que cuando uno revisa el régimen económico y ve que hay una economía social de mercado, si se introduce el tema ecológico, lo que se está haciendo en el fondo es introducir una variable que es una de las conductas que se esperan por parte de los agentes económicos que desarrollen. Si esa fuera la premisa, mañana puede ir otro partido y decirte que además es una economía social de mercado, ecológica y eficiente. ¿Por qué? Porque quiero que los agentes se comporten de manera eficiente en el uso de los recursos. Claro, que es algo que ya está presupuesto. Y así sucesivamente y sucesivamente. Y eso puede desnaturalizar las discusiones y dar un poco también pues de pan para ganar para los abogados, ¿no? Que tienen tantas interpretaciones siempre de las cosas. De acuerdo, perfecto. Ivo Gagliuffi, socio del Estudio Lazo, Romaña y Gagliuffi. Vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.